Bienvenidos a En Cristo, con su amigo y hermano Mario Cortés. Hoy continuamos con nuestra serie 3 = 1 y nos adentraremos en un tema central, profundo y, a menudo, malentendido, la naturaleza del Espíritu Santo. La verdad sobre el Espíritu Santo es fundamental para la fe cristiana. Hablamos de su divinidad, su personalidad y su obra, pilares indispensables para comprender no solo quién es Dios, sino cómo actúa en nuestras vidas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha defendido esta verdad frente a confusiones y herejías, muchas veces nacidas por desconocimiento. ¿Sabías que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, igual en esencia al Padre y al Hijo, pero con una obra única y vital en el creyente? Sin embargo, sigue siendo una de las figuras más incomprendidas en la fe cristiana. ¿Por qué es tan relevante conocerlo y cómo impacta su obra nuestra relación con Dios? Si estas preguntas resuenan en tu corazón y quieres profundizar en la verdad bíblica, quédate con nosotros hasta el final. Te prometo que este tiempo será edificante y transformador. Antes de comenzar, quiero agradecerte por tu tiempo y disposición. Si este contenido bendice tu vida, te invito a darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal para no perderte nada, activar la campanita para recibir las notificaciones de cada video. Ahora sí, sean todos bienvenidos y vamos al tema. La doctrina del Espíritu Santo constituye uno de los pilares esenciales de la fe cristiana y de la doctrina de la Trinidad. No es una cuestión secundaria, ya que de ella depende la correcta comprensión de la naturaleza de Dios y de su obra en la creación, redención y santificación. La Escritura revela, de manera inequívoca, que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una simple emanación divina, sino un ser personal que comparte la misma esencia divina que el Padre y el Hijo. La Biblia otorga al Espíritu Santo atributos que son exclusivos de Dios, demostrando su deidad y su igualdad con el Padre y el Hijo. Estos atributos incluyen omnisciencia. 1 Corintios 2, 10 y 11 declara: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí, el Espíritu Santo conoce lo más íntimo del ser divino, algo que sería imposible si no compartiera su naturaleza. Omnipresencia. Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu Santo está presente en todo lugar, un atributo que solo puede pertenecer a Dios. Omnipotencia. En Job 33, 4, Eliú declara: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo es el agente creador y sustentador de la vida, mostrando su poder ilimitado. En la Escritura, al Espíritu Santo se le designa con nombres que implican su divinidad y su relación intratrinitaria. Espíritu de Dios, Génesis 1:2 participa en la obra de la creación, mostrando su acción divina desde el principio. Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Este título resalta la unidad esencial entre el Hijo y el Espíritu, demostrando que la obra de Cristo en la redención es aplicada por el Espíritu. La Escritura también describe actos del Espíritu Santo que solo un ser personal y divino puede realizar. Enseñar, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Juan 14:26. Consolar, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, Juan 16:7. Guiar a toda verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, Juan 16:13. Estas acciones reflejan claramente la personalidad del Espíritu Santo, pues no son propias de una fuerza impersonal. En la economía de la Trinidad, cada persona divina tiene un papel particular en la obra de redención. Aunque comparten la misma esencia, sus funciones son distintas, pero perfectamente armoniosas. El Padre es la fuente y origen de toda la deidad. En el plan de redención, es quien envía al Hijo, Juan 3:16, y al Espíritu Santo, Juan 14:26. El Hijo es quien realiza la obra de redención mediante su encarnación, vida sin pecado, muerte sustitutiva y resurrección gloriosa, Filipenses 2, 6 al 11. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al corazón del creyente, regenerándolo, Juan 3, 5 al 8, santificándolo, 1 Pedro 1:2, y sellándolo para el día de la redención, Efesios 1, 13 y 14. Esto enfatiza que el Espíritu Santo no es inferior al Padre ni al Hijo, sino que voluntariamente asume un papel de subordinación funcional dentro del plan redentor.
Este concepto se conoce como subordinación económica y no debe confundirse con subordinación ontológica, que implicaría una diferencia en esencia o dignidad. La relación entre el Espíritu Santo y el Padre ha sido motivo de debates teológicos a lo largo de los siglos. En el cristianismo occidental, el filioque y del Hijo se agregó al credo niceno para enfatizar que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo, reflejando su unidad y consustancialidad. Aunque Nicea crea un cristianismo desde el dogma como lo vimos en la serie Una Iglesia en Decadencia, si no lo has visto, te invito a buscarlo en este canal. Este agregar debe ser visto más como aclarar o reafirmar, ya que no hace dogma sino reafirma la naturaleza del Espíritu Santo. Aunque esta doctrina fue rechazada por la Iglesia Ortodoxa Oriental, ambas tradiciones coinciden en que el Espíritu Santo es plenamente Dios, dejando claro que lo teológico no está por encima de lo doctrinal, de la revelación dada por Dios al hombre de quien es Él. La doctrina fundamental es innegociable. El Espíritu Santo no solo trabaja en el plan redentor universal, sino también en la vida particular de cada creyente. Su obra puede agruparse en varias áreas principales. Regeneración, el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3:5. Esto implica un cambio radical de naturaleza, otorgando vida espiritual al pecador muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Morada, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo mora permanentemente en cada creyente, 1 Corintios 6:19. Esto distingue la economía de la nueva alianza de la antigua, en la que el Espíritu venía sobre ciertas personas temporalmente para cumplir propósitos específicos. Santificación, el Espíritu Santo transforma progresivamente al creyente a la imagen de Cristo. Este proceso incluye la producción del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, y el poder para vencer el pecado, Romanos 8:13. La santificación en el salvo no es una opción sino un mandato, 1 Pedro 1:15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Empoderamiento, el Espíritu Santo capacita al creyente para el servicio y testimonio. En Hechos 1:8, Jesús promete que sus discípulos recibirán poder cuando venga el Espíritu sobre ellos, lo cual se cumplió en Pentecostés. Es nuestro ayudador, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Seguridad y sello, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia futura, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Su presencia en el creyente testifica que pertenecemos a Dios y que seremos preservados hasta el día final. En el ámbito teológico, se han formulado interpretaciones sobre cómo el Espíritu Santo interactúa con el creyente y la Iglesia. Algunas corrientes destacan su papel en experiencias carismáticas. Aunque la Biblia las menciona, no siempre son exegéticamente bien entendidas y aplicadas, causando ciertos desequilibrios doctrinales en algunos sectores de estas corrientes, especialmente en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Dos errores comunes se identifican. 1. La exaltación del Espíritu Santo por encima de Cristo. 2. La exagerada dependencia de las emociones y experiencias subjetivas. La Escritura enseña claramente que el Espíritu Santo nunca actúa en independencia ni en contradicción al Padre o al Hijo, sino en perfecta unidad dentro de la economía trinitaria. Jesús mismo explica el rol del Espíritu Santo en Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Aquí observamos un principio fundamental: el Espíritu Santo glorifica a Cristo y revela su obra redentora. Esta relación funcional no disminuye la divinidad del Espíritu, sino que ordena su obra conforme al propósito trinitario. En ciertas corrientes carismáticas y pentecostales, existe la tendencia a enfatizar desproporcionadamente al Espíritu Santo, relegando a Cristo y su obra expiatoria a un segundo plano. Algunos ejemplos incluyen: culto al Espíritu Santo independiente del Padre y del Hijo. En algunas prácticas litúrgicas, las oraciones y adoraciones se dirigen exclusivamente al Espíritu Santo, olvidando que la adoración bíblica es trinitaria. Una búsqueda obsesiva de dones espirituales.
La manifestación de los dones, como el hablar en lenguas, profecías o milagros, es a menudo exaltada como evidencia suprema de la obra de Dios, eclipsando la centralidad de Cristo y su Evangelio. Y con frecuencia esta es interpretada a la luz de posición teológica y no desde la doctrina y plan universal de salvación. La unción como fenómeno exclusivo. El concepto de unción ha sido malinterpretado en ciertos contextos como una manifestación extraordinaria del Espíritu, sin referencia a Cristo. Esto crea una percepción errónea de una supuesta jerarquía espiritual basada en experiencias. La sobreexaltación del Espíritu Santo rompe el equilibrio trinitario. El Espíritu Santo no promueve su propia adoración, él siempre apunta a Cristo como el centro de la fe y la salvación. El descuido de este orden lleva a una distorsión teológica y a prácticas que rozan la herejía. La Escritura reconoce que el Espíritu Santo produce emociones genuinas en el creyente, como gozo, paz y convicción, Romanos 14:17, Gálatas 5, 22 y 23. Sin embargo, el problema surge cuando la experiencia emocional se convierte en la norma para medir la obra del Espíritu. En ciertos sectores carismáticos y pentecostales se observa lo siguiente. Dependencia excesiva de las experiencias sensoriales, la búsqueda de sentir la presencia del Espíritu Santo, ya sea mediante temblores, caídas o manifestaciones físicas, se convierte en el objetivo del culto. Reemplazo de la verdad objetiva por la subjetividad, la revelación bíblica es sustituida por experiencias personales, profecías o visiones que a menudo carecen de fundamento doctrinal. Prioridad de la emoción sobre la enseñanza doctrinal, las reuniones de adoración se centran en producir un ambiente emocional, en detrimento de la predicación sólida y exegética de la palabra de Dios. Cabe señalar que el pentecostalismo original, representado por líderes como William Seymour y Charles Parham, mantenía una reverencia por la autoridad bíblica. Sin embargo, con el tiempo, algunas ramas carismáticas comenzaron a deslizarse hacia un emocionalismo extremo, donde la experiencia reemplaza a la doctrina. Esto produce consecuencias pastorales y eclesiológicas. Cristianos sin fundamentos doctrinales sólidos, el énfasis emocional y experiencial produce creyentes inmaduros que no pueden discernir entre la obra genuina del Espíritu y falsificaciones espirituales. Desviaciones hacia el misticismo, se promueve una espiritualidad mística no bíblica, donde revelaciones personales tienen más autoridad que la Escritura. Iglesias divididas por experiencias sensoriales, se crean cismas y divisiones basadas en quien tiene mayor unción o manifestaciones más visibles. Para corregir estos errores, es fundamental recuperar una doctrina bíblica del Espíritu Santo, fundamentada en las siguientes verdades. 1. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Toda obra del Espíritu apunta a exaltar a Cristo, como lo enseña Juan 16:14. La centralidad de la cruz y la obra redentora deben ser el foco principal del creyente. 2. El Espíritu Santo edifica mediante la palabra. El Espíritu inspiró las Escrituras, 2 de Pedro 1:21, y utiliza la predicación y la enseñanza fiel de la palabra para transformar vidas. La emoción debe estar subordinada a la verdad revelada. 3. El fruto del Espíritu como evidencia principal. Más que manifestaciones externas, la verdadera obra del Espíritu Santo se evidencia en la transformación del carácter, Gálatas 5, 22 y 23. 4. Un culto trinitario y balanceado. La adoración bíblica es dirigida al Padre, por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, Efesios 2:18. La Iglesia necesita recuperar una comprensión equilibrada y bíblica del Espíritu Santo. Las teologías carismáticas y pentecostales deben ser evaluadas a la luz de las Escrituras, evitando la sobreexaltación del Espíritu y el emocionalismo sin fundamento doctrinal bíblico o llamando erróneamente a la posición teológica doctrina. El Espíritu Santo no busca protagonismo independiente, sino que trabaja para glorificar a Cristo y aplicar su obra redentora en los creyentes. La verdadera obra del Espíritu Santo nunca contradice la Escritura, nunca eclipsa a Cristo y nunca se reduce a una experiencia emocional. Al contrario, Él nos lleva a una adoración trinitaria, a una vida santa y a una comunión constante con Dios mediante su palabra. La Iglesia necesita volver a este fundamento sólido, para no desviarse en experiencias superficiales que, aunque puedan parecer espirituales, a menudo carecen de profundidad bíblica. Debemos enseñar esta verdad con firmeza y claridad, guiando a las iglesias a una relación genuina y bíblica con el Espíritu Santo, en perfecta armonía con el Padre y el Hijo. La verdadera comprensión de la naturaleza del Espíritu Santo no es un ejercicio académico ni un debate teológico sin aplicación. Es, ante todo, una cuestión de fe y práctica vivencial, una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios en su plenitud trinitaria.
Es crucial recordar que el Espíritu Santo no busca exaltarse a sí mismo, sino glorificar a Cristo y llevarnos a una vida transformada conforme a la voluntad del Padre. Su obra en nosotros no se reduce a experiencias emocionales momentáneas, es un proceso constante de regeneración, santificación y empoderamiento. Por ello, te desafío a examinar tu vida espiritual. ¿Está Cristo realmente en el centro de tu adoración y servicio? ¿Buscas una relación con Dios basada en la verdad de las Escrituras o en emociones pasajeras? ¿El fruto del Espíritu Santo es visible en tu carácter y decisiones diarias? No caigamos en extremos que distorsionen la obra del Espíritu, ni en prácticas que pongan la experiencia personal por encima de la verdad revelada. Volvamos a una adoración trinitaria, equilibrada y bíblicamente fundamentada, donde el Espíritu Santo nos guía a vivir en santidad y en plena comunión con Dios. El mundo necesita creyentes maduros, llenos del Espíritu, que reflejen a Cristo en cada área de sus vidas. Esa es nuestra misión y nuestro llamado. Bendiciones.